En el año 270 a.C., los sacerdotes del templo de Alejandría tejían coronas de oro para adornar el cuerpo de una diosa que había respirado, que había amado, que había llorado. Arsínoe II yacía en su lecho de muerte, venerada por todo Egipto, llamada Filadelfa, la que ama a su hermano. Pero bajo las vendas perfumadas, bajo los amuletos sagrados, su cuerpo contaba una historia que ningún himno se atrevía a susurrar. Había sido vendida 3 veces. Había parido hijos para hombres que la despreciaban. Había sobrevivido al asesinato de sus propios niños. Y al final, había encontrado el poder supremo en los brazos del único hombre que jamás debería haberla tocado. Su hermano Ptolomeo II. Ya no era la niña que soñaba con príncipes de cuentos. Ya no era la joven que creía en el amor. Solo era una reina cuyo cuerpo había pagado cada gramo de poder con una gota de su alma. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Arsínoe contaba la historia más cruel del mundo helenístico. Cómo se construye un imperio sobre la carne de las mujeres que lo sostienen. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a una Alejandría, donde las niñas nacían con precio de venta, y los padres calculaban el valor político de cada caricia prohibida. Arsínoe nació en el año 316 a.C., cuando Alejandría era el corazón palpitante del mundo helenístico. Hija de Ptolomeo I Sóter, el general que se había repartido el cadáver del imperio de Alejandro Magno, y de Berenice I, una mujer que había aprendido que la supervivencia dependía de convertir la maternidad en estrategia política. Desde el primer llanto, Arsínoe no fue una hija, fue una inversión. El palacio tolemaico olía a incienso, oro fundido y ambición. Sus pasillos resonaban con el susurro de túnicas de seda y el tintineo de joyas que pesaban más que la conciencia de quienes las portaban. En aquellos salones de mármol blanco, donde las columnas sostenían techos que pretendían tocar a los dioses, se educaba a las princesas no para ser felices, sino para ser útiles. Arsínoe aprendió griego, matemáticas, astronomía y música. Hablaba egipcio con fluidez y conocía los ritos de Isis mejor que muchas sacerdotisas. Pero la lección más importante se la enseñó sin palabras, observando cómo su padre negociaba matrimonios como si fueran tratados comerciales, cómo su madre sonreía mientras calculaba qué vientre real podría gestar al próximo heredero útil. Los cortesanos la llamaban la perla del Nilo, la estrella de Alejandría. Pero Arsínoe, desde los 12 años, sabía que las perlas se venden y las estrellas se apagan. Cada vez que un embajador extranjero visitaba el palacio, sentía las miradas que la medían, que calculaban su valor reproductor, que estimaban cuántos años de fertilidad le quedaban. Su cuerpo no le pertenecía, nunca le había pertenecido. A los 14 años, cuando otras muchachas jugaban con muñecas, Arsínoe ya había sido prometida, cancelada la promesa, reprometida y vuelta a cancelar 3 veces. Los hombres que la compraban y la devolvían ni siquiera la conocían. Para ellos era un número en un tratado, una cláusula en un acuerdo de paz, una garantía de lealtad que podía firmarse con tinta o con sangre. En las noches silenciosas de Alejandría, cuando el viento traía el aroma salado del Mediterráneo, Arsínoe se asomaba a su ventana y miraba las estrellas. Se preguntaba si en algún lugar del mundo había mujeres que podían elegir con quién compartir su lecho, que podían decir no, sin desatar una guerra, que podían amar sin que su amor costara vidas humanas. No lo sabía entonces, pero esas preguntas la estaban preparando para el horror. Porque cuando las mujeres empiezan a soñar con la libertad, el mundo se encarga de recordarles que los sueños son un lujo que no pueden permitirse. En el año 300 a.C., Ptolomeo I anunció que había encontrado al esposo perfecto para su hija. Lisímaco, rey de Tracia,
un hombre que había luchado junto a Alejandro Magno, que había sobrevivido a leones en los desiertos de Asia, que tenía 60 años y una reputación de brutalidad que llegaba hasta los confines del mundo conocido. Arsínoe tenía 16 años. La noticia llegó durante un banquete, mientras los cortesanos brindaban con vino de Quíos y devoraban higos rellenos de miel. Ptolomeo se levantó, alzó su copa dorada y sonrió con la calidez de un comerciante que acaba de cerrar el negocio de su vida. Lisímaco necesitaba legitimidad dinástica. Ptolomeo necesitaba un aliado en Europa. Arsínoe sería el puente humano entre dos ambiciones masculinas. Nadie preguntó qué necesitaba Arsínoe. Esa noche, encerrada en su alcoba, se miró por primera vez con los ojos de un hombre de 60 años. Su piel suave, sus pechos apenas formados, sus caderas estrechas, que tendrían que ensancharse para parir los herederos de un extraño. Se tocó el vientre y por primera vez comprendió que no era suyo, era territorio conquistable. Era un campo de batalla donde se librarían guerras que no había elegido. El viaje a Tracia duró 6 semanas. 6 semanas en un barco donde cada mañana la acercaba a un lecho que no había escogido, a unos brazos que no deseaba, a una vida que sería muerte lenta. Durante las noches en alta mar, cuando las estrellas parecían burlarse desde su inalcanzable libertad, Arsínoe escribía cartas que nunca enviaría. Cartas a la niña que había sido, pidiéndole perdón por no haberla protegido mejor. Lisímaco la esperaba en Pella, la antigua capital de Macedonia, sentado en un trono que había costado más sangre que todos los sacrificios rituales del mundo. Era alto, fibroso, con cicatrices que cortaban su rostro como ríos secos en un paisaje devastado. Sus ojos eran de hielo gris, y cuando miraron a Arsínoe, no vieron a una mujer. Vieron a una inversión caminando hacia él. La boda se celebró con pompa macedonia. Soldados veteranos, nobles tracios, mercaderes griegos, todos alzando copas y gritando felicitaciones mientras se consumaba la venta más cara de la temporada. Arsínoe sonrió, bailó, recibió regalos. Por dentro, algo se rompió para siempre. No fue una ceremonia, fue un funeral. El entierro de la última parte de ella que había creído en los cuentos de hadas. La noche de bodas, Lisímaco no le habló. No le preguntó si tenía miedo, si le dolía, si necesitaba que fuera más despacio. La tomó como quien reclama una propiedad, con la eficiencia mecánica de quien ha hecho lo mismo cientos de veces con ciudades conquistadas. Arsínoe aprendió que el matrimonio real no es otra cosa que violación legalizada con testigos de lujo. Durante los siguientes años, parió 3 hijos, Ptolomeo, Lisímaco y Filipo. Cada embarazo fue una negociación entre su cuerpo y su supervivencia. Cada parto, una pequeña muerte que la alejaba más de la mujer que pudo haber sido. Pero también aprendió algo que ningún tutor le había enseñado: que el dolor puede convertirse en poder si sabes cómo transformarlo. En el año 281 a.C., todo cambió en una sola noche. Lisímaco fue asesinado en la batalla de Curupedio, atravesado por las lanzas de Seleuco Primen, otro de los herederos del imperio de Alejandro. En cuestión de horas, Arsínoe pasó de reina de Tracia a mujer sin protector en territorio enemigo. Tenía 35 años, 3 hijos pequeños y una certeza: quedarse significaba morir. Huyó en plena madrugada, no con el cortejo real, no con soldados de escolta. Corrió como una refugiada, cargando a su hijo menor en brazos, arrastrando a los otros 2 por senderos que solo los contrabandistas conocían. Sus joyas reales se convirtieron en sobornos para capitanes de barco. Sus vestidos de seda en harapos que no levantaran sospechas. Durante semanas navegó por el Egeo, saltando de isla en isla, buscando un lugar donde su nombre no fuera sentencia de muerte. Los niños lloraban. Ella también, pero solo cuando estaban dormidos,
porque las madres fugitivas no tienen derecho al llanto público. Finalmente llegó a Casandrea, en Macedonia, donde reinaba su medio hermano Ptolomeo Serauno. Ptolomeo era hijo de su padre con otra mujer, un hombre que había aprendido la política tolemaica en la escuela más cruel, la de los hermanos que se odian pero se necesitan. Cuando vio a Arsínoe en los muelles, con los ojos hinchados por el llanto y los hijos aferrados a sus faldas, no vio a una hermana desesperada, vio una oportunidad. Ptolomeo Serauno tenía 40 años, una ambición del tamaño de Egipto y una inteligencia que había aprendido a disfrazar crueldad de compasión. Recibió a Arsínoe con lágrimas en los ojos, con abrazos fraternales, con promesas de protección eterna. Le ofreció un palacio, sirvientes, seguridad para sus hijos. Le ofreció algo más, matrimonio. «Somos hermanos de sangre», le dijo, acariciándole el rostro con una ternura que parecía sincera. En nuestro mundo, eso no es un obstáculo, es una ventaja. Arsínoe lo miró a los ojos y por primera vez en años sintió algo parecido a la esperanza. Ptolomeo era de su sangre, conocía su historia, había crecido en el mismo palacio donde ella había perdido la inocencia. Si alguien podía entenderla, protegerla, amarla a pesar de todo, era él. Se casaron 3 meses después. Fue una ceremonia íntima, casi secreta. Arsínoe creyó que era porque su hermano respetaba su dolor, porque entendía que necesitaba tiempo para sanar. No sabía que los depredadores siempre son más tiernos justo antes de atacar. La luna de miel duró exactamente 17 días. 17 días en los que Arsínoe se permitió creer que había encontrado un hogar, que sus hijos estaban seguros, que por fin un hombre la miraba como mujer y no como mercancía. El 18º día, Ptolomeo Serauno mostró su verdadero rostro. Esa mañana, Arsínoe despertó con el sonido de acero contra acero, gritos, pasos corriendo por los pasillos de mármol. Se incorporó en la cama y vio algo que la heló hasta los huesos. Ptolomeo estaba de pie junto a la ventana, completamente vestido, observando el patio del palacio con la frialdad de quien ha estado despierto toda la noche planificando una masacre. «¿Qué sucede?», preguntó ella, aunque algo en su pecho ya conocía la respuesta. «Estoy simplificando mi vida», respondió él sin voltear. «Tu presencia ha resultado complicada». Abajo, en el patio, 2 soldados atravesaban con sus espadas a Ptolomeo y Lisímaco, los hijos mayores de Arsínoe. Los niños ni siquiera habían tenido tiempo de gritar. Solo había sangre, silencio, y la risa entrecortada de soldados que acababan de ganar una moneda extra. Arsínoe se levantó de un salto, corrió hacia la puerta. Estaba cerrada por fuera. Se abalanzó sobre Ptolomeo, arañándole el rostro, golpeándolo con los puños. Él la sujetó por las muñecas como quien controla a un animal salvaje. «Tus hijos tenían derechos dinásticos», le explicó con la paciencia de un maestro. «Podían haber reclamado Macedonia algún día. No podía permitirlo. Eran niños, eran tus sobrinos, eran obstáculos». Ptolomeo había conservado vivo solo a Filipo, el menor, no por compasión, sino por cálculo. Un niño de 7 años aún podía ser útil como rehén o como moneda de cambio. A Arsínoe la mantendría viva por la misma razón. Por ahora. Esa misma tarde, la expulsó de Macedonia, sin dinero, sin escolta, sin más protección que las ropas que llevaba puestas. Arsínoe salió del palacio donde había sido reina por 17 días, llevando de la mano a su único hijo superviviente, sin saber que acababa de aprender la lección más cruel de su vida. En el mundo de los Ptolomeos no hay diferencia entre hermanos y enemigos, solo hay predadores y presas. Cuando Arsínoe llegó a Alejandría en el año 279 a.C., llegó como una mujer rota, con las manos manchadas de tierra
porque había tenido que enterrar a sus propios hijos en el camino. Su hermano menor, Ptolomeo II, la esperaba en el puerto. Cuando vio a Arsinoe bajando del barco, con el cabello encanecido por el sufrimiento, no sintió lástima, sintió oportunidad. Alejandría ya no era su casa, era una ciudad que había prosperado mientras ella moría lentamente en camas ajenas. Ptolomeo II la instaló en el palacio, pero Arsínoe sabía que no hay regalos gratuitos en el mundo tolemaico. 3 meses después se reveló la razón. Ptolomeo necesitaba una esposa. Su matrimonio actual no funcionaba y había encontrado la solución perfecta en su hermana desesperada. En Egipto, los faraones se casaban con sus hermanas desde hacía milenios. Arsínoe conocía sus opciones: matrimonio incestuoso o muerte lenta en el exilio. Negoció como pudo: poder real, su imagen en las monedas, su nombre en los templos. Se casaron en el año 278 a.C. Arsínoe se vistió con túnicas de oro, se coronó con el Uraeus sagrado, recibió los títulos de faraona y diosa. Pero esa noche, cuando se acostó junto a su hermano, algo dentro de ella se cerró para siempre. No era amor lo que sellaba este acuerdo, era supervivencia, la aceptación final de que su cuerpo había sido vendido tantas veces que ya no recordaba cuándo había dejado de pertenecerle. Los últimos 8 años de la vida de Arsínoe fueron los más poderosos y los más vacíos. Como esposa de Ptolomeo II, se convirtió en la mujer más influyente del mundo helenístico. Su rostro apareció en monedas de oro que circulaban desde Alejandría hasta Bactria. Su nombre se inscribió en templos que aún hoy guardan sus jeroglíficos. Fundó ciudades, financió expediciones, patronó artistas. Pero por las noches, cuando se quedaba sola en la inmensidad del palacio real, Arsínoe se miraba las manos y veía sangre que ningún perfume podía lavar. Sangre de los hijos que no pudo proteger. Sangre de la niña que había sido sacrificada en el altar de la política dinástica. Sangre de la mujer que pudo haber existido si hubiera nacido en un mundo donde las mujeres pudieran elegir. Se convirtió en símbolo de poder femenino, pero sabía que su poder estaba construido sobre su propia destrucción. Cada decreto que firmaba, cada templo que inauguraba, cada victoria política que celebraba, era el triunfo de un sistema que la había devorado por dentro. En el año 270 a.C., Arsínoe enfermó. Los médicos hablaron de fiebres, de humores corrompidos, de castigos divinos. Pero ella sabía la verdad, se moría de cansancio. De haber vivido demasiadas vidas que no había elegido, de haber amado a hombres que la veían como territorio conquistable. Durante sus últimos días, dictó cartas que nadie debía leer. Cartas dirigidas a las mujeres del futuro, advirtiéndoles que el poder que se construye sobre la propia humillación no es poder, es venganza, que una mujer puede llegar a ser diosa, pero solo si acepta morir como humana. Murió en los brazos de su hermano esposo, quien lloró lágrimas sinceras, no por la mujer que perdía, sino por la aliada política irreemplazable que se llevaba sus secretos a la tumba. Ptolomeo II declaró a Arsínoe diosa oficial del panteón egipcio. Le construyó templos, le dedicó festivales, ordenó que su imagen fuera venerada durante siglos. El pueblo la adoraba como Arsínoe Filadelfa, la que ama a su hermano, sin saber que ese amor había sido el último clavo en el ataúd de su humanidad. Siglos después, cuando los romanos conquistaron Egipto y demolieron la dinastía tolemaica, los arqueólogos encontraron algo que los desconcertó. En la tumba de Arsínoe había un espejo roto. Según las creencias egipcias, los espejos reflejaban el alma. Un espejo roto significaba que el alma estaba fragmentada, que había perdido partes de sí misma que nunca podría recuperar. Los historiadores antiguos escribieron sobre ella como la reina más exitosa de su época.
Los modernos la estudian como ejemplo de poder femenino en el mundo helenístico. Pero su verdadera historia nunca se contó. La de una niña vendida 3 veces, que sobrevivió convirtiéndose en lo que más odiaba. Y aún hoy, cuando una mujer acepta un matrimonio que no desea para proteger a sus hijos, cuando una niña es prometida por razones políticas, cuando un sistema convierte la maternidad en moneda de cambio, el fantasma de Arsinoe susurra desde sus templos en ruinas. Tu cuerpo no te pertenece, nunca te perteneció, pero puedes recuperarlo si tienes el valor de romper el espejo. Esta es la historia de Arsinoe II. No fue una diosa que descendió del Olimpo, fue una mujer que ascendió al poder desde el infierno de su propia carne, una hermana, una madre, una reina, una superviviente que pagó cada gramo de poder con una gota de su alma. Así mueren las mujeres en los imperios, no con gritos, sino con coronas, no con rebeldía, sino con resignación, no como víctimas, sino como diosas, que han olvidado cómo ser humanas.